Saludos, exploradores. Bienvenidos a La Hora del Explorador Urbano, un podcast ideal para escuchar mientras conduces hacia un lugar abandonado. Hoy os vamos a presentar un programa típico. No va a haber las secciones habituales, historia del Urbex, una paso en el tiempo, tres en la carretera o pretéritos de guerra. ¿El motivo? Llega una fecha muy señalada, Noche de Difuntos, o como cada vez se está poniendo más de moda, Halloween. Así que el equipo del programa, Quique, Medusa, Sienar y un servidor Leone, ha decidido traeros un programa muy especial y a la vez muy distinto. Haciendo honor a la pluralidad que caracteriza este espacio, comeremos tanto huesos de santo y panayets como el box tea y las soul cakes. Si nos ceñimos únicamente al Urbex, no es precisamente la mejor fecha para explorar, ya que los lugares abandonados se masifican de buscadores del más allá. Pero los exploradores urbanos y de lugares abandonados no nos dedicamos a la investigación de sucesos paranormales, sino a rescatar del olvido la historia de los lugares olvidados. Sitios que acabarán desapareciendo por el desgaste del tiempo, pero cuya memoria siempre perdurará gracias a nuestras fotografías y vídeos. Y precisamente este es el tema del programa de esta noche. Cuando entras a explorar un lugar abandonado y en ocasiones lo inexplicable viene a buscarte. A lo largo del programa podréis escuchar a diferentes expedicionarios o sencillamente personas que les atraen los lugares abandonados. Pero no solo nos contarán sus experiencias frente al misterio, también sus encuentros con la cara más oscura del ser humano, las sectas. A los integrantes de este programa también les ha ocurrido y por supuesto os contarán sus experiencias. Comienza el viaje por el lado más extraño y misterioso del Urbex, y nuestra primera parada será de noche, en un pueblo abandonado, al cual rodean unos extraños cánticos. ¿Habéis visto el suelo de la iglesia? Han pintado un pentáculo. Lo han rodeado con velas y gallinas decapitadas. Joder, yo he pisado una cabeza y tengo la suela llena de sangre. Ya os dije que no era buena idea venir aquí en Noche de Difuntos. Shh. ¿Escucháis eso? Parece gente. Joder, mirad aquellas casas. Dentro hay unos encapuchados con velas. Todos van con túnicas negras. Oye, Quique, tú tuviste una experiencia con sectas, ¿no? Pues sí, un viernes por la noche, sábado. Mala hora para explorar, pero mira, los amigos que íbamos solo podíamos coincidir de noche. Y tal y como hemos narrado, nos encontramos una gallina decapitada dentro de un pentáculo. Esta misma noche. Con sus velas, sus polvitos amarillentos, no eran azufre. Además escuchamos voces en el interior de la iglesia y al poco vimos cómo salían 5 personas en una especie de procesión, callados y ensimismados. Estuvimos un buen rato escondidos hasta que nos aseguramos que se habían ido. ¿Cuánto rato estuvisteis más o menos escondidos, Quique? Una horita. Y después de Una horita y asustados, Vale, no ha sido nada. Pero después echasteis valor y fuisteis a ver, ¿no? Lo que habían hecho. Sí, claro. Luego entramos en la iglesia y nos encontramos más velas, nos encontramos escrituras, pero ya nos fuimos por si acaso les daba por volver. Bueno, pues si os parece bien, esta noche estamos recibiendo muchas llamadas de nuestros oyentes, así que si queréis les damos paso. Pues comenzamos con un explorador llamado Behemoth. Bueno, Leone, para explicarte la experiencia aquella que me ocurrió en aquel hospital que muchos conocemos. Bueno, yo entré a explorar una noche, ya iba con idea de quedarme dentro porque fue en transporte público y no tenía coche para volverme, con lo cual ya tenía pensado quedarme a pasar la noche allí. Se me hizo, estuve una tarde haciendo fotografías y demás, y luego en la planta de arriba, digamos que me alojé allí. Atranqué la puerta, me quedé allí por la noche y a medianoche o así, a 1 de la mañana, una cosa así, empecé a escuchar como murmullos, como voces. Y me asomo a los balcones que daban al jardín central. Justo en el centro había una capilla, abajo. Y veo que desde el bosque entra una hilera de gente y se dirige hacia la capilla. Estuve toda la noche escuchando cosas abajo en la capilla. Y evidentemente no pude dormir, estuve bastante inquieto. A la mañana siguiente se me ocurrió bajar a la capilla
Y bueno, vi un panorama un tanto curioso. Habían 4 o 5 palomas con la cabeza arrancada y bueno, y sangre por el suelo y demás. Entonces, yo no sé si esto puede llegar a ser, bueno, algún tipo de secta barra ritual o unos niñatos haciendo el tonto del culo, básicamente. Pero bueno, ya cuando hay animales muertos de por medio, uno es como que, joder, ¿sabes? Impacta un poquito. Y bueno, aquí está una de las anécdotas que me han ocurrido así un poquito inquietantes en los lugares abandonados. Evidentemente, cuando me ocurrió esto, bueno, cuando yo vi entrar la gente, que habían unas cuantas, bastantes personas, yo ya me puse súper nervioso porque digo, ¿qué cojones voy a hacer ahora? ¿Dónde me meto? Como esta peña suba para arriba, ¿qué? Buenas a todos, yo soy Jonathan del canal de YouTube JM Jungle y vengo a contaros una historia de rituales. Estábamos en un conocido preventorio investigando por temas de urbes. Sí que es verdad que llevábamos el MF, porque mis compañeros sí que creen en espíritus. Entonces, investigando el preventorio, según, si no recuerdo mal, era de día. O sea, todavía no había caído la noche. Investigándolo en una de las salas, bueno, el MF no había dado señal alguna, y en una de las salas yo veo velas encendidas. Que diréis, sí, puede ser muy típico en los preventorios, la gente suele poner velas y tal. Sí, hasta ahí bien. Pero cuando nos acercamos a las velas, bueno, un compañero salió corriendo directamente. Cuando nos acercamos a las velas, el MF se enciende. Que es lo curioso. Aparte de las velas, hay un montón de balas rodeándolas en el suelo. Balas de fogueo, balas. El MF se activaba ahí, pero recorrí todo el preventorio entero y el MF no volvió a dar señal en ningún sitio, salvo cuando volví ahí. Lo hice de nuevo, otra vez, y regresé a la misma sala. Y en la misma sala, justo cerca de las velas, volvió a dar señal. Sí, bueno, para que os hagáis una idea, las emisiones que capta el MF son del estilo, yo que sé, un walkie-talkie, un móvil llamando, en llamada. Algo muy fuerte, digamos. Son señales muy fuertes y en ese caso no tenía sentido lo que estaba pasando. Al margen de esto, hemos encontrado aves colgadas, gallos, aves rapaces, patas de conejo simulando una especie de círculo, muchos grafitis tipo esta puerta del infierno, 666, los pentagramas. Algo curioso que fue una ouija casera. Encontramos una vez una ouija hecha a mano, muy antigua. Pero al margen de esto, el más llamativo quizá es ese. Pues mi nombre es Alex y llevo unos cuantos años en esto de la exploración urbana y la verdad es que nunca me he metido en el mundo paranormal, pero sí que tengo una experiencia, no sé si calificarla de paranormal o simplemente de miedo, ¿no? En ese momento, bueno, fue bastante sorprendente, la verdad. El caso es que estaba con un grupo de amigos en un colegio abandonado, bastante grande, de aquí de Cataluña, y un colegio, bueno, tenía un montón de terreno, un montón de edificios, muchísimas aulas. Era, bueno, para verlo en un día entero, o sea, era gigante. De hecho, estuvo bastante de moda hace eso, unos 10 años. Ahora imagino que debe ser todo ruina o vamos a ver. El caso es que dentro del terreno había una capilla, bueno, habían dos, pero la de la historia es una capilla que tenía dos accesos, un acceso superior y uno inferior. El superior daba a un balconcillo dentro de la iglesia, donde había pues un teclado un órgano y algún mueble más, ¿no?, propio de la iglesia. Y el acceso inferior pues daba a la zona del altar y de los bancos para las oraciones. Pues recuerdo que con mi chica en ese momento estábamos explorando y nos separamos del grupo y fuimos a ver la capilla. Entramos por la zona superior, donde el organillo, y estuvimos ahí haciendo fotos y no nos fijamos en nada más, únicamente en el órgano y algún mueble más de ese pequeño espacio. Y de repente nos dio por mirar la zona de abajo, donde estaba al fondo el altar con la cruz, los bancos para rezar y demás. El caso es que al fondo, en la zona del altar,
vimos un círculo hecho con velas, encendido, todas las velas perfectamente encendidas, iluminando la oscuridad, y en medio del círculo una persona. No sabemos si hombre o mujer. La verdad es que no se puede identificar. Lo único que se veía es una túnica o una manta, algo que la cubría. Estaba en pleno silencio, imagino que acurrucada, porque abultaba pero tampoco abultaba en exceso, y en pleno silencio. No pronunció nada, nos escuchó obviamente y todo y eso no reaccionó. Imagino que estuvimos así en shock intentando reaccionar durante 5 segundos, y en ese lapso de tiempo que en ese momento se nos hizo una eternidad, la verdad es que la persona o lo que fuera no se movió. Salimos disparados de ahí porque tampoco quisimos preguntar ni indagar qué estaba haciendo ahí, pero obviamente no nos transmitió buenas vibraciones y literalmente salimos por patas de ese lugar. No sé, imagino que esa persona estaría haciendo algún tipo de ritual, pero bueno, a veces puede sonar a broma, pero ver eso en directo la verdad es que impacta. Poca luz, un momento que no te lo esperas, te sorprende, la verdad. Así que nada, esa es la historia que recuerdo. Tengo la imagen en la cabeza, habrán pasado 10 o 12 años y todavía tengo la imagen en la cabeza de ese momento. Recibimos llamada de Umpi, que nos quiere contar su experiencia. Hola Leone, hola exploradores. Bueno, yo con temas paranormales la verdad es que no tengo ninguna anécdota, con lo cual no puedo contaros nada. Pero sí que os puedo contar una historia curiosa que nos pasó en el sur de Francia, en un internado católico, y es que fue que, bueno, tuvimos un encuentro un poco peculiar. Os sitúo. Éramos un grupo de aquí de Barcelona que estábamos haciendo una pequeña ruta por el sur de Francia, aunque sí que es verdad que no era un viaje dedicado exclusivamente a abandonos, pero bueno, teníamos algunas cosas en ruta y paramos. Y una de las primeras paradas fue un internado católico, como os digo, de varias plantas de altura, que tenía incluso una iglesia en su interior. Y bueno, y pudimos acceder allí relativamente fácil por una puerta que estaba abierta. Empezamos a hacer la exploración, cada uno se centró en las partes que más le gustaban, pues unos se fueron para las aulas, que todavía conservaban pupitres, otros nos quedamos en la iglesia, otros se fueron a la planta de arriba, que todavía había alguna habitación con camas incluso. Bueno, la verdad es que era un sitio bastante curioso. Y nada, y en uno de estas idas y venidas y en uno de estos momentos de exploración en los que el grupo está un poquito dispersado, yo me fui hacia una especie de cobertizo que había en un patio trasero. Y cuál fue mi sorpresa cuando al entrar en ese cobertizo, que era una especie de garaje bastante grande, me encuentro a un grupo de personas vestidos con túnicas blancas haciendo un círculo y haciendo una especie como de oración o rezo o una especie de canto, todos así cogidos de las manos y en círculo. Y además, como digo, con túnicas blancas. Claro, a ver, cuando ves eso te asustas, dices, madre mía, ¿dónde me he metido, no? ¿Qué es esto? ¿Quién es esta gente? Nada, me di la vuelta, ellos no me vieron porque yo no llegué a entrar, yo los vi desde fuera y evidentemente me di la vuelta y me volví para adentro. Yo avisé al grupo de lo que me había encontrado. Claro, nosotros nos empezamos un poquito a preocupar porque no sabíamos bien aquella gente que estaba haciendo allí. Es que no teníamos ni idea, imaginaos, era la primera vez que nos encontrábamos con algo así. Y no nos dio tiempo a pensar más porque enseguida vimos una hilera de gente que pasaba por delante nuestro, por una de las ventanas. Ya se habían quitado las túnicas, ya se iban hacia el exterior del recinto y uno de ellos nos vio por la ventana. Y vimos cómo avisaba al resto del grupo y todo este grupo entró a buscarnos adentro de aquel recinto. Estábamos en uno de los pasillos de la planta principal de aquel edificio. Nada, se dirigieron a nosotros en francés. Evidentemente ninguno de nosotros hablábamos francés ni lo chapurreamos, o sea, no entendíamos lo que nos estaban diciendo. En ningún momento se enviolentaron con nosotros o se encararon con nosotros, simplemente nos daba la sensación de que nos estaban preguntando qué hacíamos allí. Entonces uno de ellos de repente, como si nada, empezó a hablar un poquito en castellano, nada, 4 palabras, lo justo para entendernos. Y lo que nos explicó fue que, bueno, que eran un grupo de exalumnos de aquella escuela, de aquel internado, que se reunían allí periódicamente para rezar y para hacer cantos y salmos y,
Bueno, nosotros entendimos que eran católicos y que simplemente era una congregación que se juntaba allí, se ponían una túnica y rezaban juntos. Incluso nos dijeron eso, que habían editado un libro y que si lo queríamos comprar, nos enseñaron la portada y nos intentaron incluso vender un libro que no le compramos porque es que tampoco ni nos interesaba en aquel momento. Ellos se fueron por su lado, nosotros seguimos la exploración y ahí quedó todo. Los de la secta han entrado en la iglesia abandonada. Es un buen momento para largarse. Y bien lejos de aquí. Volvamos al coche. ¡Demonio!, grité. ¿Osas acercarte? ¿No temes que desate sobre ti mi terrible venganza? ¡Aléjate, insecto despreciable! Mas no, detente. Quisiera pisotearte hasta convertirte en polvo, si con ello, con la abolición de tu miserable existencia, pudiera devolverles la vida a aquellos que tan diabólicamente has asesinado. Esperaba este recibimiento, dijo el demoníaco ser. Todos los hombres odian a los desgraciados. ¿Cuánto, pues, se me debe odiar a mí, que soy el más infeliz de los seres vivientes? Sin embargo, vos, creador mío, me detestáis y me despreciáis, a mí, vuestra criatura, a quien estáis unido por lazos que solo la aniquilación de uno de nosotros romperán. Frankenstein o el moderno Prometeo. Mary Shelley. Dijiste que solo quedaban ruinas, pero al castillo aún todavía le quedan un par de torreones y parte de la muralla. Estamos a bastante altitud, no sé ni cómo hemos llegado con el coche. Y sin cobertura en el móvil, estamos alejados de cualquier rastro de civilización. Por algo le llaman el castillo del Monte de las Ánimas. Sí, parece que todavía se pueden oír las oraciones de los templarios muertos. Era el sonido de una campana. Y aquí solo hay ruinas. Es una experiencia tan rara como lo que me ocurrió a mí. Estaba con un explorador, colega mío de Madrid, colega por aquel entonces, y por un sótano, y nos golpearon de forma sorprendente unos murciélagos en la cara. Y recorriendo el sótano, después echando fotos en un dormitorio, me dice mi colega: tío, hey, las manchas de la pared se mueven. Estaba blanco de miedo, y me giro y es verdad, las manchas de la pared se movían. Y me dice: ¿qué hacemos? Yo era la primera vez que veía algo así como de fantasmas, no sé. Pero mi amigo estaba paralizado. Total, que me acerqué a la pared, puse los ojos pegado a la pared, las sienes, y vi que las manchas no eran manchas, eran bandadas de moscas pequeñitas, muy pequeñitas, que iban volando de un lado al otro de la pared y hacían manchas. Dije: uy, he encontrado un fantasma aquí. Pues si os parece, escuchamos las llamadas de nuestros oyentes, les doy paso y vamos a ver si pueden resultar tan divertido como lo que te ocurrió a ti o lo pasaron bastante peor. Soy Anabel y os voy a contar mi experiencia. Hace poco decidimos ir a ver una serie de castillos entre semana, en vacaciones, y uno de ellos era el castillo de Chivert. Fuimos a verlo, efectivamente estaba prácticamente vacío y bueno, fuimos a visitarlo. La verdad que el castillo es muy bonito, es recomendable 100%. Y resulta que cuando ya habíamos hecho la excursión y nos íbamos a ir, nos subimos al coche y miro así como para arriba, por encima de los aparcamientos, y le digo a mi pareja: hay una sombra ahí. Y claro, él no se sorprendió porque la verdad es que ya ha pasado más de una vez, yo ya le he dicho más de una vez que he visto algo. Entonces no se sorprendió y le dije: pero no es amenazante, no se ve amenazante. Total, que arrancamos el coche, nos vamos a ir y oímos algo tal que así en el maletero del coche, la chapa, digamos.
nos quedamos como súper parados, pero como no era la primera vez que nos había pasado, pues bueno, decidimos seguir el ritmo y ya. Cuando llegamos a casa, nos bajamos del coche y ¿cuál fue la sorpresa? Es que nos faltaba un tapacubos y es que deducimos que no era amenazante, simplemente nos estaba avisando de ojo que te has dejado algo aquí. Y nada, y hasta aquí nuestra experiencia, la mía. Pues vuelve a llamarnos Behemoth. Y comentándote la anécdota del bocadillo, que la tengo bautizada con ese nombre. ¿Por qué? Porque justo fue el momento que en una exploración nocturna nos pusimos a comer unos bocatas. Todo empieza orfanato antiguo, que después fue geriátrico. Y nada, una expedición nocturna, fotos nocturnas, paseando por allí. Cuando ya llevábamos 1 hora y media, una cosa así, se nos ocurre pues irnos a la capilla, que tenía una capilla, poner un foco enfocando hacia el techo y nosotros empezar a comernos el bocadillo. Es un orfanato en medio del bosque. Bueno, era. Entonces, tal, sin ir ni sugestionados ni nada. Íbamos a hacer fotos y ya está, nada más. Empezamos a escuchar como pasos por el pasillo. A eso que yo le dije al colega, digo, cállate. Nos quedamos a la espera. Se iban escuchando murmullos como de niñas o voces agudas. Claro, ya nos empezamos a mirar en plan, ¿qué está pasando aquí? Entonces, vimos como esas voces y esos pasos se escuchaban cada vez más cerca. Ya la que ya nos pusimos, nos inquietamos bastante. Cogimos las linternas, salimos para allí preguntando que quién era, que estábamos haciendo fotos, que estábamos ahí en la capilla tal. Y de golpe los pasos cesaron, las voces cesaron y la verdad es que se me quitaron las ganas de seguir allí, con lo cual hicimos un par de fotos más y nos marchamos. Pero claro, contándolo ahora te lo cuento aquí muy, muy tranquilamente, pero una vez allí, madre mía, aquello fue... Recibimos la llamada de 2 oyentes de Alicante, que nos comparten su experiencia en el mismo lugar. Hola, soy Carlos Amper y quería contaros mi experiencia cuando fui con unos amigos a visitar el Preventorio, ya que me inspiré en ello para escribir mi novela Preventorio y después su secuela, y íbamos buscando pasar un rato de noche y hacer ahí una pequeña exploración. Entonces, en una de las salas de la planta baja, la que está más apartada de la entrada lateral, donde está el depósito del agua al lado, allí estábamos en el grupo y me dijeron, vamos a ponernos aquí, ¿nos sacas una foto? Y les dije, claro que sí. Entonces cogí el teléfono que me pasaron y lo puse apaisado y estaba enfocándoles cuando vi una bola amarilla que pasaba por la parte de abajo, pero que ocupaba casi 1/3 de la pantalla. Iba pasando por donde estaban las piernas, moviéndose. Y claro, miré por fuera del móvil y no estaba. Volví a mirar en la pantalla y la bola seguía atravesando la pantalla hasta que llegó al otro lado y salió y desapareció. Así que fue muy entretenido, la verdad. Hola, buenas, mi nombre es David Linares, soy de Alicante. Vale, nada, quiero contaros mi experiencia que tuve. No soy un aventurero a lo sumo. He hecho las típicas, cuando eres más jovencico, que vas explorando sitios que han abandonado o que están en ruinas la curiosidad que te pica cuando eres muy joven. Y nada, mi historia radica en que fuimos a un preventorio aquí en la provincia, que es conocido, y cuando llegamos allí, pues lo típico, todo aquello en ruinas, material muy antiguo, cosas de la guerra civil, libros antiguos, había de todo, material, de todo. Entonces estuvimos mirando, explorando aquello con curiosidad, meterte por los túneles, lo que te puede llamar la atención. Nada, transcurrido todo el día pasando allí, antes de que anocheciera,
para poder bajarnos de donde estábamos, para que quedara inmortalizada, quedar ahí, pues lo típico, íbamos con las típicas cámaras de fotos, cámaras digitales no teníamos, la típica cámara Kodak de carrete de toda la vida, y nada, mi compañero, amigo que hizo las fotos, nos hicimos varias fotos en la que es la entrada del mismo. Y curiosamente quedamos una tarde a tomar algo y que nos enseñaran las fotos y comentar lo que habíamos visto, y yo qué sé, con la pendiente de hostia, podíamos volver a subir y terminar de ver sitios que no habíamos visto porque se hacía de noche. Y claro, nuestra sorpresa fue al ver las fotos que salía como si se hubiera hecho el efecto bokeh que ahora hacen las cámaras nuevas modernas o los móviles. Solo se nos veía lo que son las partes de la parte de la cara, el resto salía como difuminado. Y no es que fuera una o dos fotos, o sea, que fueron 4 o 5 fotos y de diferentes ángulos para pillar mayor perspectiva y que se viera todo. No sé, no somos creyentes, no creo en lo paranormal, pero no sé, fue algo muy extraño. Más aún, chicas que venían con nosotros pillaron mucha grima porque en tema de que aquello estaba maldito y que no iban a subir, no jamás, o sea, y ahí quedó. Muchas gracias. Siga adelante con el programa. Buenas a todos. Mi nombre es Jonathan, del canal de YouTube JN The Jungle, y voy a contar un par de historias que me han sucedido algo paranormal, o al menos que yo no puedo explicar. Antes que nada quiero decir que mi canal no está enfocado a eso. La primera de ellas sucedió ya hace, yo creo que 2 años y algo, en una residencia abandonada, una residencia de ocio y tiempo libre, que puedo decir el nombre donde estaba y todo porque ahora mismo la han derribado, así que no queda nada. Estaba ahí en Muchamiel, entre San Juan y Muchamiel. Y a ver, nosotros íbamos en grupos de 2, éramos 2 por un lado y 2 por otro. Lo que pasó fue, estaba todo muy oscuro, se nos hizo de noche, las linternas prácticamente no tenían batería, ya se estaba poniendo complicado porque además se supone que era una comuna de ocupas. Yo vi varias habitaciones estando atrancadas por dentro y con letras en la puerta como para que nos vayamos y demás, pero lo curioso fue que en una de las zonas, en la planta baja, yo cuando estoy explicando unas cosas, escucho desde fuera unos pasos, pero unos pasos muy claros. O sea, había alguien andando. Entonces, pregunto, evidentemente, si hay alguien, y salgo fuera. A mi compañero le digo que creo que son nuestros amigos, nuestros compañeros que habían explorado con nosotros. Cuando salgo fuera, miro las matas, miro alrededor. El otro edificio estaba lejos, no podía haberse ido muy lejos si era algún ocupa, que es lo que pensé al principio, volviendo a su hogar o lo que sea. Si era algún ocupa, pues se habría visto. Entonces yo no veo nada. Ahí no vi nada en absoluto, no había ningún movimiento, no había ningún animal, no había nada. Y miré a la otra edificación y había una linterna de mis compañeros. O sea, significa que mis compañeros estaban en la otra edificación, porque esto se componía de 3 edificaciones, digamos. Entonces estaban en la planta de arriba de la otra edificación. O sea, lo que significa que ellos tampoco. Hasta aquí, dices, vale, solo unos pasos y tal. No parece mucho. El problema vino cuando estábamos editando el vídeo. Resulta que editando el vídeo, exactamente en la misma zona donde yo había escuchado esos pasos yéndose, captamos una psicofonía. Ya digo que nosotros no buscamos nada de esto, de hecho no, el canal no está enfocado a eso. Pues resulta que en la psicofonía mi novia se le erizó el pelo, una locura. No quería seguir editando, se levantó de la silla, una locura. En esa zona exacta, la psicofonía decía gente y algo así como estafa o estaba. Estafa o estaba. Y se escucha bastante clara. Eso es lo que es curioso, y yo no le encuentro explicación porque no había gente cerca, no había nada. No sé a vosotros, pero a mí todo esto me ha dado hambre. Pues coge fuerzas, que las vas a necesitar donde vamos.
Hola, ¿está Rosa María?, preguntó una voz ajada, nerviosa, temerosa, que antecedía a un tipo al que le costaba regular el diafragma para respirar. Sí, soy yo. ¿Quién es?, respondió ella. No te asustes. Soy el que te secuestró la semana pasada. Llamo para decirte que estoy muy arrepentido y que... El pavor más inaguantable se apoderó de su mente y sus entrañas a través de aquel auricular que no podía separar de la cara y del que emanaba la voz del diablo que reaparecía, provocándole arcadas secas y convulsas que le impedían pedir ayuda, chillar, insultarle. La locura. Psicópata, de Carlos Quílez. Cuando pasemos por ese pasillo, mejor hacerlo con las linternas apagadas. Nos pueden ver desde el edificio enfrente. Después de haber visitado la morgue, yo creo que ya estoy preparado para lo que sea. Yo creo que los vecinos no se van ni a fijar en nuestras luces. Ya están acostumbrados a vivir con un hospital abandonado frente a las ventanas. No sé cómo podéis respirar sin la mascarilla. El olor a medicamento y resto orgánico es insoportable. ¿Eso es una mesa de parto? Parece más bien de tortura. Deben de tener 100 años. Y en eso de pasarlo mal, Medu, tú tienes una historia que contarnos, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que sí. Recuerdo que estábamos en Sierra Espuña, 5 de nosotros, hace ya varios años. Y en una de las que subimos a la segunda planta, nos quedamos un poco petrificados porque justo me cayó una especie de una piedrecita en el pie y al minuto por mi parte derecha escucho como un grito muy agudo y el tema es que estábamos todos juntos prácticamente en la misma habitación y no podía ser nadie. Entonces lo pasé bastante mal, Kike. Yo y los que estábamos allí con nosotros, que me dieron unos gritos espectaculares. De hecho, pasamos tanto miedo que cuando llegamos al bar, ya para despedirnos y tomarnos la última cerveza, creíamos que nuestras sillas temblaban. O sea, teníamos una percepción como muy extraña, la verdad. ¿No seréis vosotros el miedo que teníais, que hacíais que temblaran las sillas? Yo creo que no era capaz de moverme, pero todo puede ser. Bueno, pues tras la experiencia de Medusa, es el momento de dar paso a nuestros oyentes. Comenzamos con Sarah von Hammersmark. Pues hace pocos años estaba con 2 amigos y fuimos a un restaurante abandonado que era de bodas y celebraciones, tenía varias plantas, tenía vivienda también y era un lugar que siempre había estado cerrado hasta ese día, que de casualidad pues lo vimos abierto y bueno, pues entramos. Y cuando estábamos dentro, ya en la primera zona, la verdad es que el lugar daba muy mal rollo. Y al fondo de la sala por la que entramos había también un sensor de movimiento que parpadeaba. Y estábamos ahí en tensión porque también la situación, bueno, pensábamos que seguramente en algún momento pues íbamos a saltar el sensor, nos íbamos a tener que ir de allí, pero estábamos ahí comprobando un poco a ver qué. Llegamos a cruzar esa sala y no saltó el sensor. Llegamos a otra zona en la que había una barra, faltaban trozos de techo, había cables colgando y había unas humedades terribles y el lugar estaba muy, muy, muy decadente, pero con todo dentro. Impresionaba bastante. Al lado de esa zona se veían unos salones que estaban muy oscuros y la verdad es que el lugar es que era de película de terror. Y bueno, nos quedamos en esa sala un momento y de repente escuchamos un ruido fuertísimo, un golpe seco pero muy, muy, muy fuerte, que venía como de la zona esta de los salones oscuros. Y nos pegamos un susto tremendo, pero que salimos los 3 corriendo por donde habíamos entrado. O sea, salimos corriendo como locos. Un susto increíble. Y bueno, estábamos fuera ya, flipando, porque no nos explicábamos qué podía haber sido ese ruido ni nada. Pero cuando nos calmamos un poco decidimos volver a entrar a ver qué había sido eso y yo qué sé, a ver si podíamos ver más zonas ya que no habíamos saltado la alarma. Volvimos a entrar y
Y en lugar de ir a la zona donde escuchamos el ruido, fuimos por un pasillo que llevaba a lo que era la cocina, que era bastante grande. La cocina tenía varios accesos, o sea, varias puertas diferentes por las que podías acceder. Y estábamos en una zona de la cocina que teníamos otra puerta, digamos, enfrente, que conectaba con otra zona, y de repente de ahí vemos a un hombre que se asoma. Un hombre que iba bastante bien vestido y se nos quedó mirando y simplemente se fue, caminando hacia atrás sin decir nada. Nos quedamos un poco chocados porque no entendíamos qué hacía ese hombre ahí. El ruido era bastante improbable que fuese él porque el ruido vino de otra zona que estaba en otro sitio y que además no conectaba con nada más. Decidimos volver a la zona donde escuchamos el ruido, que era donde estaban los salones estos oscuros, y al cruzar uno de ellos pues saltamos una alarma y nos tuvimos que ir. Y fue, bueno, una anécdota así curiosa que no tiene mucho sentido porque no le hemos encontrado mucha lógica a nada, que puede tener explicación, seguramente la tenga, pero bueno, una anécdota curiosa. No sé qué ocurre. No entra la llamada. ¿Habéis oído ese ruido? No. Parece que entra la llamada. ¿Lo adivináis? Vemos otra game. Otra urbex salida a unas escuelas católicas, todo el día normal, todo perfectamente. Iba con un compañero del club, si no lo recuerdo mal, pero no sé, creo que ya eran de la nueva, no recuerdo bien, creo que ya era de la nueva generación, de los que ya entraron después de nosotros. Y bueno, eso que vamos por el lugar, foto allí, foto aquí, como siempre hacemos nosotros, y en un pasillo largo escuchamos un piano y nos empezamos a mirar, en plan, ¿tú oyes eso? Porque estoy flipando. Y el piano se escuchaba al final del pasillo en una sala que había, que ya habíamos estado anteriormente y en esa sala había un piano. Pero bueno, nos quedamos bastante rayados. Entonces, esa situación que te lo quedas mirando constantemente, en plan, ¿lo estás escuchando tú o soy yo? Y efectivamente, ambos lo estábamos escuchando. Y al final, bueno, se escuchaba más fuerte conforme nos íbamos acercando. Y claro, lo que nosotros pensábamos era que allí dentro había alguien. Se habría colado alguien más y estaba tocando el piano, yo qué sé. Nunca se sabe, puede ser. Pues eso, conforme vamos llegando a la puerta, se empieza a escuchar más fuerte. Luego escuchamos como unas voces de una chica, pero fuerte, como dicho vulgarmente, a grito pelado. Abro la puerta, flash. Se corta el sonido de golpe. Allí no había nadie. Incluso con el hombre que estaba, con el que fui de exploración, salimos fuera, mirando por todo el recinto, por el patio que había justo en esa zona, por los laterales. Nada. Allí no había nadie. Y esta fue otra de esas situaciones que dices, mira, es que me quedo a cuadros. En aquella sala no había nadie, pero se notaba un ambiente raro. Yo cuando entré allí, es como, aquí parece, o da la impresión de que ha habido alguien, o no sé, es que es muy difícil de explicar, pero es evidente que ante todas estas cosas que pasan, hay algo detrás. De hecho, si fuese solo, diría, vale, es mi cabeza, su gestión, pero siendo 1, 2, 3 personas, incluso 4 en alguna otra salida. Parece que vuelve a haber problemas con las llamadas en este lugar. Muy buenas, Leone. Pues bueno, he tenido a lo mejor un par de cosillas. Una masía que se llama la Masía del Buitre, o la Casa del Buitre, que es aquí por Castilla-La Mancha. Y es que en una de las habitaciones que entré, la puerta por la que yo entré, se cerró la puerta, y estando yo dentro, pasa una cosa muy extraña, que es que se abrió la puerta y se volvió a cerrar. Eso digamos que es la cosa más rara. De hecho, 2 semanas después volví al sitio a ver si es que estaba inclinada la habitación, porque yo que sé, puede ser que a lo mejor el suelo esté inclinado y se esté torciendo, y a lo mejor hagan cosas que se pueda abrir y cerrar esa puerta ya sola de vez en cuando. Y ahora me ha venido un poco a la cabeza en otro sitio que se llama La Borracha, donde nos encontramos en una de las habitaciones restos de aves como metidas en unos cajones o algo así, por decirlo de alguna manera.
ahí también había algo un poco raro. Qué raro. No se ha podido escuchar entera la de Shuki y Urbex. Voy a probar con otro oyente. Mi nombre es Ángel y tengo un canal en YouTube que se llama La Cripta de Ángel. Pues fuimos a visitar un antiguo instituto abandonado que estaba ubicado en un pueblo, el cual pues tuvo mucha importancia ese instituto porque pasó mucha gente por allí, porque bueno, era una zona minera, una zona muy próspera, y fue pues para tener ese instituto para ese pueblo pues fue todo un símbolo de progreso. Tengo un amigo que tiene por ahí contactos y bueno, en esta ocasión nos dejaron la llave y pudimos entrar y cerrar. Con esto quiero decir que no había absolutamente nadie en el edificio, puesto que es un edificio que a día de hoy está cerrado con candado, y nosotros, bueno. El caso es que, bueno, en primer lugar mi idea era pues hacer simplemente un documental y, bueno, pues eso, contar un poco la historia de ese edificio, que tuvo mucha historia, fue también unas escuelas de preescolar y, bueno, en el sótano tenía también varias cosas que pertenecían al primer hospital que tuvo, al primer hospital minero que tuvo la zona. Hicimos el reportaje y bueno, al mes o así, cuando estoy editándolo, o los vídeos, pues justo casi al final del vídeo, en la parte de arriba, había una sala que estaba totalmente llena de agua y había una buhardilla en la parte de arriba. Como siempre sabéis, pues las buhardillas son lugares que inquietan. Yo personalmente son lugares que siempre te crean cierta inquietud. El caso es que cuando salimos de la sala se escucha claramente en la grabación una voz que dice arriba. Claro, yo me quedé sorprendidísimo. Cuando en casa con la edición lo escuché, porque digo, en ese momento se oyen nuestros pasos, vamos en silencio, casi siempre que hago los reportajes, bueno, alguna vez pues digo alguna cosa que me parece interesante, pero suelo ir en silencio y luego le pongo voz en off. Pero en este caso se distingue claramente las voces de mi amigo y no sé identificar de dónde vino ese sonido, puesto que ninguno de los dos hablamos. ¿Se ha cortado la llamada? Os prometo que no he hecho nada. Bueno, como es lógico, pues quedamos con la duda, ¿no?, de saber exactamente pues si había alguna causa que había respondido a nuestra pregunta y que nos invitaba a volver, y otro día pues cogimos una escalera y fuimos a grabar la parte de arriba que nos quedaba y a salir un poco de dudas. Pero justo en la primera impresión, cuando subíamos por la escalera, los dos nos quedamos como un poco parados y un poco sorprendidos, pues tuvimos la impresión los dos de que había alguien observándonos desde el descansillo de la escalera y que en el momento en que nosotros mirábamos hacia allí salía corriendo, ¿no? Nos quedamos un poco sorprendidos y los dos pensamos, bueno, luego compartimos, dijimos, bueno, me parece, compañero, que había alguien aquí, es la impresión que tenemos. Volvimos a bajar, estábamos en el descansillo, estábamos hablando de cosas triviales, de nada importante, y los dos escuchamos como que en la parte de arriba, en el piso de arriba, alguien estuviera arrastrando una pesada mesa. El sonido fue claro, lástima que en ese momento no teníamos la grabadora ni teníamos la cámara, pero los dos nos quedamos como 3 segundos parados, las dos personas que había allí, nos quedamos 3 segundos parados y nos miramos con cara de estupefacción. Entonces nos quedamos, bueno, pues sorprendidos, como veis los nervios, ya en ese momento ya estábamos los dos bastante nerviosos. Y bueno, yo estaba haciendo otra cosa, estaba preparando la cámara, mi amigo estaba colocando la escalera y de repente yo siento como un golpe en la pared, le miro y bueno, es mi amigo que ha golpeado, como si él hubiera golpeado la escalera contra la pared, y libró por poco. Ya él está seguro de que en ese momento había algo que le estaba atacando y que quería que nos fuéramos de allí. Aparte, lo que os digo, la puerta se cerraba constantemente, pero bueno, eso lo puedo achacar a un proceso del viento, ¿no? Entonces, bueno, tiramos para adelante, ¿no? Como digo, valientes, tiramos para adelante. Seguimos, hicimos la presentación, colocamos la escalera y subí. En el momento que subo, coloqué la cámara en el otro extremo de la habitación para grabar y se escuchan como unos susurros cuando yo me asomo en el ático. Se escuchan como unos susurros y como una voz. No interpreto bien lo que dice, me parece algo como cuidado o algo así, pero la impresión que tuvimos los dos es que aquella mañana había algo allí con nosotros, no estábamos solos y el misterio se mostraba ante nosotros sin poder darle explicación aparente. Ahí están las grabaciones en mi canal de YouTube, ahí están mis impresiones, como os digo, pues compartirlas con vosotros. Muchísimas gracias por dejarme participar, por dejarme estos minutos de micro, y mucha suerte con el proyecto, con el programa, y un abrazo a todos y un abrazo y encantado por... Me estoy empezando a asustar.
¿Qué os parece si nos largamos de aquí? Me parece una buena idea. Estamos cerca de la ventana por la que entramos. Amanece y se acaba la noche de difuntos. Si os parece bien, os puedo llevar a un lugar donde siempre es de noche. Doy entrada a la siguiente llamada y vámonos. Buenas, soy Urbex Castellón y a mí me ocurrió esto hace unos años con un antiguo compañero, porque fuimos a una casa que si la ves es que no tiene nada de paranormal, al fin y al cabo no vamos a buscar eso. Eso sí, ha sido la peor sensación de mi vida. Y hay gente, como todo, que se lo creerá y gente que no se lo va a creer. Pero entramos a la casa, ¿vale? Y pues nos ponemos a grabar. Vamos entrando por lo que es un pasillo y llegamos a un salón. Todo muy bien, todo muy tranquilo. Una casa que medio vacía, pero estaba bien. Y nada, nos asomamos a una habitación, entramos, tal, explicamos. Y tú te puedes creer que pasamos a otro pasillo, ¿vale? La casa era de 2 pisos, nosotros estábamos en el primero. Pasamos del pasillo a lo que serían 2 habitaciones con un baño en el medio. Y claro, yo ya no me sentía a gusto, ¿vale? Era la primera vez que en un sitio abandonado yo no estaba nada a gusto. Nada, pues era el cansancio. Y continuó grabando otra habitación, habían 2 camas, lleno de botellas de cerveza, de litronas. Bueno, va, y continúas, sales de la habitación y pasamos al baño. Y claro, ahí noté como un malestar, como un frío, ¿vale? Mira, se me ponen hasta los pelos de punta. Noté como un escalofrío, como un frío, es que no sabría explicártelo bien, ¿vale? Como que no debía de estar ahí en ese momento. Y lo peor de todo es que mi compañero también lo notó, porque si lo notas tú y el otro no, pues bueno, vale, pues a lo mejor has sido tú. Pero si notamos ambos esa sensación, ya te digo, fue como un malestar de tripa, como un pequeño frío y como que había algo que no quería que estuviéramos ahí. Claro, rápidamente pues cogimos, nos salimos a lo que es el salón. Yo tenía los pelos de punta, o sea, está todo grabado, imagínate. Y moné de aquí porque como que no nos quieren, ¿vale? Yo cuando estás en un sitio hay que tener respeto, ¿vale? Entonces, como yo no me sentía nada a gusto, pues cogimos y nos fuimos. Más vale que hable francamente, aunque me siento incapaz de hacerlo con claridad, al decir qué es lo que vimos, si bien en aquel momento pensamos que nunca lo admitiríamos, ni siquiera el uno al otro. Las palabras que llegarán al lector no podrán ni siquiera dar una idea de la espantable naturaleza de lo que vislumbramos. Invalidó tan totalmente nuestra capacidad de discernimiento que me maravilla que conserváramos juicio suficiente para apagar las linternas, como habíamos decidido hacer, y correr por el túnel que conducía a la ciudad muerta. Debió ser el instinto lo que nos sacó del aprieto, tal vez mejor que lo que hubiera podido hacer el raciocinio. Aunque si fue eso lo que nos salvó, pagamos un alto precio por ello. Desde luego, juicio no nos quedaba mucho. En las montañas de la locura, de Howard Phillips Lovecraft. Joder, casi no me pasa el culo entre el ascensor y la pared. Buena idea ponerse guantes. Me he llenado las manos de grasa. A mí, sin embargo, me ha dado más miedo pasar por debajo del ascensor para llegar aquí. Lo importante es que ya estamos en esta estación de metro experimental. ¿A qué te refieres con experimental? ¿No os habéis dado cuenta que estamos un nivel por debajo del metro convencional? Querían construir un tren subterráneo más veloz y experimentaban aquí abajo. Un explorador francés me dijo que al final del túnel está el tren que nunca usaron. Leone, la caminata va a ser larga. ¿Por qué no nos cuentas tu experiencia paranormal? Pues mi experiencia paranormal, me refiero a ella como paranormal porque no le encuentro explicación. 2 exploradores junto conmigo decidimos ir a explorar diferentes puntos en el extranjero, en Portugal.
y nos cayó ya la noche, estaba el atardecer en un manicomio abandonado y tuvimos la brillante idea, como llevamos los sacos de dormir, porque la idea era quedarse a dormir en algún lugar abandonado, de quedarnos a dormir en ese manicomio que estaba en lo alto de una montaña. Resultó que, bueno, al principio dijimos de dormir en las habitaciones donde encerraban a los pacientes. Vimos que, claro, la puñeta era que se cierra desde fuera el pestillo, entonces tú sabes, si no entra de noche un listo y te encierra. Entonces decidimos quedarnos a dormir en lo que parecía que era el área que habían construido posteriormente, porque ciertamente el manicomio estaba muy peligroso, parecía que se fuera a venir abajo en cualquier momento, había habido tormenta y yo tuve la idea, fue idea mía, ¿qué os parece si dormimos en este ala que parece más nueva? Siempre dormimos en las plantas altas por el tema de los animales que entran de noche o por si entrase alguien, para poder, bueno, responder a esa entrada, y efectivamente de noche no parabas de escuchar supongo que serían perros y jabalís, los escuchabas, se chocaban con los cascotes, de la noche no se veía nada, buscando comida, eso ya te ponía un poco más en alerta, y resultó que como a las 3 de la mañana o así, yo supongo que fue porque se acumuló el agua en los pasillos, se vino abajo el pasillo, se vino abajo toda esa sección. Vosotros imaginaos un edificio tan grande en silencio que parecía una bomba atómica. Yo supongo que lo que ocurrió fue que se acumuló el agua de la tormenta. Pero bueno, en las 3 de la mañana, los animales abajo haciendo ruidito, pues ya la cabeza se te pone a mí. Entonces yo recuerdo que yo encendí la luz, salí a mirar, y cuando volví me metí en el saco de dormir. Y en los lugares abandonados normalmente duermo con dos linternas, una a cada lado. Resultaba que era apagar las linternas y escuchabas como una persona caminando alrededor mientras tú estabas durmiendo en el suelo. Cogías y volvías a encender la linterna, allí no había nadie y no se escuchaba ruido. La apagabas y se volvía a escuchar. Y al final decías, no puede ser, entonces ¿qué hago? Me quedo toda la noche con la linterna, es mi cabeza que me está jugando una mala pasada. Entonces llegó un momento que en una de las que ya apagué la linterna e intenté dormir, va, Leone, cálmate, que esto es tu cabeza. Resulta que se escuchó otra vez desde mis pies cómo los pasos se acercaban hasta la altura de mi cabeza. Pude escuchar cómo se doblaban porque le cogieron las rodillas cuando se arrodilló quien fuera esa persona, y escuché como una voz, como alguien que me hablaba al oído, me susurraba. Solo puedo decir que era una chica joven, no le entendí nada, entonces dije, no puede ser. Se me hizo toda la piel, me di la vuelta hacia el lado izquierdo para no escuchar, para decir, no me hables, no te quiero escuchar. Y se me puso a hablarme en el otro oído. De hecho, se me puso a hablarme tan pegado al oído que, ¿sabéis eso cuando os habla alguien y os susurra que casi os pega el labio o la barbilla a la oreja? Pues yo tuve esa misma sensación. Y yo en todo momento estaba despierto. Yo estaba acojonado porque dije, no puede ser, estoy despierto. No paraba de pensar, estás despierto y te estás diciendo esto. Como podéis imaginar, encendí la luz. Uno de mis compañeros estaba acojonado, no paraba de decirme que quería ir allí. El otro, pues bueno, tiene un cierto problema muscular y tiene que tomar unas pastillas muy potentes para dormir, no se enteró de nada. Pero el otro me dijo que se quería ir, y yo le dije, no, o sea, son las 5 de la mañana, pero me da igual. Nos hicimos un café rápido en un hornillo que llamamos de camping y salimos de allí. Y esa ha sido pues la experiencia que yo he tenido. Paranormal, no lo sé. Un fantasma, no lo sé. Pero me ocurrió esto. Joder, desde luego esto no es para gente que sufra del corazón. Todavía queda túnel. Podemos dar paso a los oyentes que nos expliquen sus experiencias. Buenas a todos, yo soy Jonathan, del canal de YouTube J in the Jungle, y creo que vengo a contar algo que todo explorador tiene en mente que le puede pasar y que a mí, por desgracia, me ha ocurrido. Vale, mi compañero y yo, estábamos explorando una masía antigua, bastante antigua, de estas tipos rurales y demás, que ya la valla estaba abierta, por supuesto, y la puerta estaba abierta. Se veía claros signos de abandono,
En la casa todo bien, todo muy antiguo, teles antiguas, todo, mucho material acumulado. Había una cochera también llena de material que no pudimos ver, ahora os explicaré por qué. Cuando nos vamos a ir hacia la cochera, veo a la derecha que hay unas escaleras que daban al segundo piso. Y ya cuando exploramos ese piso, que no tenía mucho más, veo que las escaleras continúan. Yo le digo a mi compañero, quédate aquí, voy a subir porque es un altillo, los suelos suelen estar mal, pero sí que es verdad que en otras casas hemos encontrado restos de refugiados de la guerra civil, bando republicano, muchas, o sea, pintadas republicanas. Entonces digo, bueno, merece la pena ya que estoy aquí. Subo y conforme abro la puerta de madera del altillo, un olor, pero un olor intenso que no había olido en mi vida, me tiró para atrás directamente. Para atrás. Entonces, conforme me giro a la derecha, imaginaos el ver a través de un marco de la puerta, que no había puerta en ese, a través de un marco, ver un cuerpo colgado de una soga. Enseguida le digo a mi compañero, tío, sube ya, porque esto a mí me parece que es de verdad. Y por el olor, más que nada por el olor, incluso, porque hemos encontrado muchas bromas así de muñecos que tienen colgados, espantapájaros, todo lo típico, muchas bromas, pero ese olor era raro. Entonces, conforme está subiendo, entro a lo que es el rellano de Saltillo y ya me voy acercando. Él me pregunta varias veces que si era un cuervo. Dice, ¿es un cuerpo? ¿Es de verdad, tío? Me dice. Llega a decir otra vez más, ¿es un cadáver? Y yo, sí, tío, eso parece. Miro hacia el fondo por si había alguien. Es lo primero que me pasó por la cabeza, por si había alguien vivo. Miré hacia el fondo, no había nadie. Miro abajo, una silla. Una silla en la que había puesto los ladrillos para subirse. Y más abajo a la derecha, una mochila muy nueva, a diferencia del resto de la casa. La mochila estaba abierta, por cierto, la cremallera. Bastante nueva a diferencia del resto. Entonces yo ya hilé cosas mientras me iba acercando, en que la mochila estaría la nota o lo que fuese, y este hombre se ha suicidado ahí. Entonces me acerco, tenía todavía la camiseta puesta, los pantalones no, porque era, imaginaos el cuerpo, ¿sabes? Llevaba 2 meses ahí, por lo que me dijo posteriormente la Guardia Civil. Llevaba 2 meses, yo pensaba que llevaba más tiempo. Pero estaba como entre medias el cuerpo. Estaba ya casi en los huesos, pero todavía quedaba bastante carne. Y no me lo creía. Digo, no sé, esto tiene que ser una broma muy, muy pesada. Mi mente no se lo quería creer. Porque siempre nos habíamos imaginado encontrar a alguien fallecido, pero, o sea, imaginado, siempre teníamos esa posibilidad. Alguien fallecido en el suelo, pero tumbado, lo que sea, alguien que ya ha muerto o algún ocupa o lo que sea, pero a encontrar a una persona ahorcada, ya le dije, vámonos, tío, vámonos, que hay que llamar a la Guardia Civil ya. O sea, esto es un cuerpo, pero vamos, 100% seguro. Y ya tuvimos que bajar, más o menos intentando tranquilizarnos por las escaleras, y ya informamos, ya cuando salimos, enseguida, porque es que vino un coche de Guardia Civil prácticamente, parecía que todo coincidía, ¿sabes? A los 5 minutos venía un coche de Guardia Civil por la carretera, ya. Lo paré, le dije, imaginaos la expresión de Guardia Civil, cuando le bajó la ventanilla y le digo, hay un muerto ahí dentro. Y me dice, ¿cómo? Le digo, sí, me he encontrado una persona ahorcada allí dentro. O sea, imaginaos, se quitaron los cinturones rápido, entraron corriendo. Bueno, me dijeron que les comentase dónde estaba, que qué estaba haciendo allí. Les dije que no pasaba nada, que yo les acompañaba. Les expliqué, porque decía, no os podéis ir porque no sabemos si tienen las manos atadas. Yo le dije que estaban sueltas, que me había fijado de que estaban sueltas, no había cuerda. Me dice que tenían que identificarlo, les comenté, porque el Guardia Civil, nada más entrar, ya con el olor dijo que era un muerto, pero no vio nada más, casi nada más. Entonces ya le dije, mira a ver, porque tiene una mochila abajo. Me dijo, ¿tiene una mochila? Y yo, sí, a lo mejor ahí tiene información o lo que sea. Entonces ya empezaron a hilar cosas y al final nos tomaron declaración, pero nos dejaron ir porque evidentemente parecía un suicidio. Y aparte que llevaba 2 meses allí, yo llevaba solo 2 días de Urbes. El panorama y lo que nos tocó vivir. Más que nada para que sepáis, todo explorador, lo que podéis encontraros. Estos han sido los testimonios. Estas han sido las experiencias. Sugestión,
personas demasiado crédulas o simples farsantes. No es nuestro cometido juzgar a nadie. Ellos han hablado, ahora os toca a cada uno de vosotros formaros una idea sobre lo expuesto. Con los primeros rayos de sol finaliza este especial sobre Noche de Difuntos. Os esperamos en el próximo programa, ya que vuelve a su formato habitual. Aunque, como suele ocurrir cuando entras por primera vez en un lugar abandonado y no sabes qué te vas a encontrar. Quién sabe, tal vez hagamos más especiales. Mucha suerte en todo lo que hagáis, exploradores, y un fuerte abrazo. Ay, no puedo. Tú te pistas, te digo la verdad. A ti te pone el abandono, te pistas.